Una situación desesperada. ¿Ah? ¿Cuántos están pasando por alguna situación y están desesperados? Para algunos va a ser la palabra de Dios que vamos a compartir. Para otros, acuérdate cuando pasemos por algún momento de tribulación. Pero siempre cae bien la palabra de Dios porque es buena en todo tiempo. Amén. Vamos a compartir la palabra basado en una parte de Corintios, de Segunda de Corintios, y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Le pedimos al Señor: Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es sabiduría. Tu palabra es pura, trae sabiduría al hombre para vivir esta vida que tú quieres que vivamos como Cristo Jesús, siendo semejantes a Él, y que seamos luz y sal donde estemos. Señor, bien dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos animas porque tú has vencido al mundo. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que venga un espíritu de revelación, de sabiduría, y que podamos, Señor, en esta mañana recibir lo que tú quieres darnos, animarnos para ese tiempo de la angustia, este tiempo de desesperación, ese tiempo que siempre va a venir el día malo, como dice tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabrita que es muy pequeña, pero al usarlo uno cambia la dirección de lo que uno quiere expresar. Un ejemplo, ¿no? Y quería ir al cine, pero empezó a llover, así que ya no fui al cine. O sea, tenía una intención, pero esa palabrita "pero" hace que yo cambie el sentido, ¿no? Quería comprarme un celular, pero cuando vi el precio del celular, ya no quise comprarme el celular. Entonces, esa palabrita "pero" siempre implica un cambio, una oposición a algo que ya se dijo anterior. Ese pero. Y Pablo, en 2 de Corintios, usa mucho esta palabra para expresar un contraste, para expresar algo que es muy importante, que nos tiene que hablar esta mañana. Vamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9. Vamos a ver cómo Pablo usa esta palabra "pero" para cambiar la perspectiva de lo que ya venía y lo podamos ver de otra manera. Entonces vamos a leer. Perdón. Dice que estamos atribulados en todo, pero, ¿qué dice? Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Ese sinónimo de pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Te das cuenta qué importante para el apóstol Pablo la palabra "pero" era sumamente importante? En 2 renglones, en 2 filas de oraciones, Pablo utiliza hasta 4 veces esta palabra, "pero". Atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos.
Y hay una diferencia, hay un contraste, porque una cosa es estar atribulado y otra cosa es estar angustiado. Una cosa es estar en apuros y otra cosa es estar desesperado. Una cosa es estar perseguido y otra cosa es estar desamparado. Una cosa es estar derribado y otra cosa es estar destruido. Vemos a Pablo haciendo aquí una diferencia, ¿no? A Pablo la tribulación no le angustiaba. Los apuros no lo desesperaban. Las persecuciones no le hacían sentir un desamparo de Dios. Y si lo derribaban, no se sentía destruido, Pablo. ¿Estás atribulado, hermano, hermana? ¿Estás angustiada? ¿Estás en apuros? ¿Estás pasando por un momento de tribulación? No hay que desesperarse. ¿Te están persiguiendo? No tenemos por qué sentirnos desamparados, porque nuestro Dios ve la situación en la que estamos. No estamos solos, no estás sola, no estás solo. Dios está acompañándote en ese momento. ¿Estás derribado? No estás destruido. ¿Cuántas veces nosotros en la vida hemos sido derribados? Hemos tenido problemas, pero no estamos destruidos. No es el fin. Entonces, en base a eso, vamos a hacer una reflexión. Pablo primero dice, atribulados, pero no angustiados. ¿Qué son las tribulaciones? ¿Cómo Pablo percibía las tribulaciones? Pablo en 2 de Corintios también dice, pero esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un eterno peso de gloria, cada vez más excelente, dice. Así la define Pablo, la tribulación. Entonces, Pablo está definiendo esta tribulación en medio de esa prueba como algo que va a traer un beneficio a su vida. Pablo está diciendo, es leve, es ligera, es momentánea, pero que es productiva. ¿Qué produce la tribulación? Según Pablo, produce un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Para quién es esa gloria? Para el Señor. Este Pablo era tremendo, no se angustiaba en las tribulaciones, aunque pasaba muchas tribulaciones. Vemos la vida de Pablo, en algún momento él describe su ministerio y describe todo lo que él pasó y enfrentó. ¿Qué te pasa a ti en las pruebas? ¿Qué te está pasando? Hermano, ¿qué estás enfrentando en las pruebas que estás ahora pasando? ¿Esa prueba te está angustiando? Y si te está angustiando, ¿qué estás haciendo con esa angustia que te está embargando? Tienes que saber que Dios quiere librarnos de la angustia. ¿Sabías que Dios quiere librarnos de la angustia? ¿Sabes eso? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Salmo 32:7. Hay una palabrita que siempre usamos, ¿no? Sea todo hombre mentiroso y sea Dios verdadero. O sea, todo lo que habla la Escritura, la palabra de Dios, es verdad. Salmo 32:7. ¿Qué dice? Amén. Tú eres mi refugio. Tú me libras de la angustia
y tú me rodeas con cánticos de libertad. Más adelante, Salmo 50:15, dice: invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. ¿Dios quiere librarnos de la angustia? Así lo dice su palabra. Si Él lo dice, yo le tengo que creer. Salmo 138:7. Cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida. Y Jonás que no quiso ir a Nínive y se lo comió un pez, ¿no? Se lo tragó un pez. En Jonás capítulo 2, versículo 2, dice así: Señor, en mi angustia yo te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Hermano, Dios escucha tu voz cuando estás en angustia, cuando estás pasando por ese momento de tribulación. Tú tienes un Padre en los cielos al cual puedes clamar y Él te va a escuchar y te va a librar de la angustia. Entonces, si estás en el fondo del abismo, si estás en esa situación límite, si te está pasando estas cosas, la palabra dice bien claro: invoca a Dios. El que invocar el nombre de Dios será salvo. Entonces, tenemos que invocar, tenemos que pedir: Señor, sálvame, por favor, sácame de esta situación, muéstrame tu salida. Yo te invocaré y tú me salvarás, ¿no? Y esto es lo que Pablo nos está expresando, que podemos estar atribulados en todo, dice, ¿no? Pero no angustiados. Se nos pueden presentar miles de problemas, pero ¿cómo los vas a enfrentar? Lo vas a enfrentar en angustia, y cuando uno siente angustia es porque se siente solo, huérfano, desesperado, sin nadie que lo ayude. Entonces eso te da una sensación de inseguridad. Pero cuando tú te paras en la palabra de Dios, cuando tienes conciencia de quién es tu Padre, entonces el sentimiento de orfandad se va. Varias veces hemos dicho, cuando uno es niño y tiene miedo, ¿de quién agarra la mano? Del Padre. Y cuando agarras la mano del Padre, se fue el miedo, se fue el temor, se fue la angustia. Y eso es lo que está diciendo Pablo, y eso es lo que nos quiere expresar la palabra de Dios. Podemos estar atribulados, podemos estar enfrentando problemas, pero no te angusties, no debes estar angustiado, porque tienes un Padre en los cielos. ¿Amén? Amén. Amén. Número 2. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. ¿Y qué es estar en apuros? ¿Alguna vez has estado en apuros? ¿Hemos estado en apuros? Uy, qué espléndido. Acá nadie ha estado en apuros nunca. Todos siempre han estado muy bien. Sí. Pedrito es el único que ha estado en apuros, y Wilma. Bien, yo he estado en apuros. Varias veces he estado en apuros. Y estar en apuros es como cuando tú estás, no sabes nadar y te metes al agua, ¿no es cierto? Entonces llega un momento en que te confías y el agua te llega al cuello o te llega a las narices. Y ahí te comienzas, ¿qué apuros es estar ahí? Estás con miedo de que te vayas a ahogar, ¿no? Entonces estás así todo nervioso, en apuros.
es también estar entre la vida y la muerte. Cuando te va mal algo, cuando te traiciona un amigo, cuando tienes un problema en el matrimonio, uno está en apuros. Pero hermano, nos dice Pablo, podemos estar en apuros, pero no estar desesperados. Entonces, hermano, en el momento que estés con problemas, con apuros, no te desesperes. No está todo perdido. No estés abrumado, hermano. No estés abrumada. Hay solución. No estés agobiado. No estés angustiado. Hay una solución. Dios tiene solución. En lugar de la desesperación, tiene que haber esperanza en nuestra vida. Tengo que estar esperanzado. Hay una frase que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, tiene que haber esperanza. Las cosas, tienes que tener esta confianza. Las cosas pueden cambiar. Amén. Ten ánimo. No hay que desesperarse. No hay que ver los contratiempos o lo que estás enfrentando como algo que no va a tener fin. Como algo que va a estar acompañándote toda la vida. Como que vino para quedarse y que no hay solución a lo que estás enfrentando. Sino, tienes que verlo de otra manera, con esperanza. Y la esperanza que tenemos no está fundada en nosotros mismos. La esperanza que podamos tener no está fundada en lo que podemos hacer. Nuestra esperanza no está fundada en nuestra fortaleza, en nuestros recursos, en nuestra inteligencia. Está fundada en Dios. La esperanza tiene que estar puesta en Dios. Si no, miremos a Abraham, el padre de la fe. Abraham no se apoyó en su razonamiento. Cuando Dios le dice: deja tu parentela y sal a la tierra que te mostraré, él no sabía dónde iba a ir, pero sí conocía quién le decía. Él no conocía el destino, pero sí sabía quién se lo estaba pidiendo. Entonces, no podemos razonar lógicamente, sí, pero no veo nada. Ojo, para ver no es necesario fe. Las cosas que no se ven. Y Abraham, sin ver, creyó a Dios. Es la fe. Dios es nuestra esperanza. Abraham se sostuvo en Dios y Dios lo sostuvo. Entonces, hermanos, no perdamos la esperanza. Aunque estemos en apuros, Dios siempre va a tener la última palabra. Amén. Entonces, no digas más: estoy desesperado, estoy angustiado, no hay salida. Eso es mentira. Porque sí hay esperanza. Cierto es que a veces se demoran las cosas en suceder, pero tengamos paciencia. Hay esperanza. Quedémonos tranquilos. Entonces, podemos estar en apuros, en problemas, pero cuidado, no desesperados como quien no tiene esperanza, como que no hay solución. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios sabio y un Dios que sabe por qué permite algunas cosas en nuestra vida. Amén. Hermanos, Dios siempre tiene una buena razón para lo que nos pasa, por lo que permite. Descartemos por un lado las consecuencias del pecado, porque pueden venir cosas por el pecado, por algo que estemos no sujetos al orden de Dios. Pero también Dios permite otras cosas para santificar, ¿no? Nos permite para fortalecernos, para depender más de Dios, ¿no? Para quitar de nosotros la soberbia y ser más dependientes de Dios.
O sea, no veamos al diablo en todas las cosas que nos pasan. Podemos pasar tribulaciones, pero como dice Pablo, podemos enfrentar tribulaciones, pero no estamos desesperados y no estamos angustiados. Entonces, mira qué diferencia. Puedo estar enfrentando, pero mi actitud no va a ser coherente con la situación que paso, sino al contrario, voy a estar confiado en Dios. Amén. Número 3 de lo que dice Pablo. Dice, perseguidos, pero no desamparados. ¿Te persiguen? ¿Por qué estás creyendo que Dios te ha desamparado? ¿No? Porque a veces nos sentimos así, ¿no? Dios no se acuerda de mí, Dios se ha olvidado de mí, tanto que le estoy pidiendo esto y Dios no me responde, ¿no? Dios se olvidó de mí. Dios me ha desamparado a mí. Yo no le importo al Señor, ¿no? Quizás el hermano tal sí le importa, pero a mí el Señor no me toma en cuenta, no se interesa con mis problemas. ¿Por qué pensamos así? ¿Es que no conocemos a Dios? Ese tipo de pensamientos nunca van a venir de Dios. No viene del Espíritu, sino del diablo. El diablo es especialista, ¿no? El diablo nos conoce mejor que nosotros mismos a nosotros. Él sabe cuánto puedo soportar, Él sabe todas mis debilidades, conoce qué es lo que puedo estar pensando. Él arguye, Él no lee, no conoce los pensamientos porque los lee mis pensamientos, pero más o menos está más o menos pensando. Satanás nos quiere siempre enlazar a la mentira. Mas la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la mentira siempre aprisiona. Y el diablo, cuando te pone pensamientos en tu mente, nunca habla en tercera persona. Siempre habla en primera persona. Yo soy así, yo tengo esto, yo esto. El diablo es muy astuto. A veces pensamos que son nuestros pensamientos, pero son sus pensamientos sugeridos y sembrados por el diablo. Vamos a leer Mateo 5, capítulo 11, una bienaventuranza. Mateo 5, versículo 11. Dice, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Cuando somos perseguidos, y no estoy hablando solamente de persecución que puede haber, que hay en la iglesia perseguida en aquellos países donde el cristianismo no se puede profesar, sino estoy hablando de aquellas persecuciones también que el mundo tiene contra ti. Por ejemplo, no sé si les pasa, pero cuando uno está en la universidad o uno está en el trabajo y muchos se enteran que eres cristiano, porque tú lo profesas, porque tú lo has dicho, hay mucha oposición, hay mucha burla. Hay burla de los compañeros, de los colegas de trabajo, ¿no? Y uno a veces hasta bullying de ese tipo, hay de ese tipo. Mira el santurrón, mira este. Ya hay una persecución. ¿Por qué? Porque eres cristiano. En esos momentos, o a veces en la familia, también hay persecución. No entiende tu fe. Por ejemplo, algunas jóvenes que son cristianas demoran a veces en casarse, los parientes están que le presionan, ¿no?
¿Cuándo te vas a casar? Y tienen que sentir opresión de parte de la familia. Bueno, en esos momentos no te sientas desamparado, desamparada. Porque Dios es nuestro Padre. Y Dios no nos ha dejado desamparados. Si no, lee el Salmo 37, versículo 25. Yo fui joven, ya envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Pobrecitos los que no son justos. Dice, porque aquí dice, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos. ¿Qué dice? Hermano, ustedes me creen todo lo que digo, ¿no? O sea, tienen que ir a la Escritura. Hay que ir a la Escritura. Por eso, a ver, Salmo 37, 25. Tienen que acompañar la Escritura. Salmo 37, versículo 25. A ver, Pedro, ¿puedes leerlo? Sí, Pedrito. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Amén. Hermanos, todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, Dios lo ha justificado. Y somos justos a los ojos de Dios. Dios pagó el precio por nuestras vidas. Y hemos sido justificados delante de los ojos de Dios. El Padre nos ve justificados, ya no nos ve con una sentencia, nos ve justificados por Cristo Jesús. Y aquí todo aquel que se declare hijo de Dios, que crea que es un hijo de Dios, tiene que entender que no está desamparado, que tiene un Padre en los cielos. Y aquí el salmista testifica, yo nunca vi desamparado a un justo. Nunca vi a sus hijos mendigar pan, a los hijos del justo. Hermano, ¿lo crees esa palabra? Tenemos que creer. Justo, recto, íntegro, honrado. Está hablando el Señor. Está hablando de lo que Él hace con los justos. Hermanos, al que cree, todo le es posible. Le es posible que lo que dice la palabra de Dios. No es que yo creo, yo soy Superman y voy a volar y me voy a tirar por la ventana. Está hablando de lo que crees en de la palabra de Dios. Cuando Dios habla es verdad, yo le creo. Entonces es posible esa palabra en mí. Traigo la presencia de Dios y traigo el mover de Dios cuando yo creo en su palabra. ¿Amén? Amén. Cuarto, Pablo dice, estamos derribados, pero no destruidos. ¿Hay diferencia entre estar derribado y estar destruido? Hay una gran diferencia, ¿no? Te hago la pregunta, ¿te sientes derribado? ¿Te has quedado por el camino? ¿Los problemas te han golpeado tanto que te han tirado abajo? ¿Sí? Sí, puede pasar, porque es parte de la vida. Si no, que lo diga Walter. Es parte de la vida. Pero el Señor lo ha levantado. El Señor lo ha levantado, es cierto. A mí también, a muchos nos ha pasado. Porque lo que pasa con nosotros, los seres humanos, es que siempre tratamos de dar la imagen de que todo nos va bien. ¿Sí o no? Nunca tratas de mostrar lo mal que te va,
sino siempre tratas de mostrar lo bien que te va. Pero tenemos que quitarnos esa máscara, esa careta, ¿no? Porque no es así. Tenemos días malos, tenemos épocas malas. Cuando uno es derribado, realmente el desánimo trata de embargarte, ¿no? Porque te fue mal, porque te quedaste mal, quedaste derribado. Pero ¿cuántas veces tú dijiste después que fuiste derribado, estoy destruido, no puedo más? No pienses así. Puede haberte pasado cosas muy fuertes que te derribaron, que te desanimaron, pero no te olvides, no estás destruido. Y tienes que pensar, se puede levantar. Es como el boxeador, ¿no? El boxeador le están sacando la mugre ahí, pum, 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 y hasta el hombre está así, ¿no? Y se cae, ¿no? De un golpe, pero se puede levantar. ¿Quién sabe? Se puede levantar. Y en eso que está levantado saca un así de, ¿cómo le dicen? Un guantazo saca, ¿no? Y knockout. Cuando estaba totalmente casi destruido, casi derribado, pero no destruido. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Que nuestras caídas no son definitivas, sino que tenemos que levantarnos, tenemos que tener ánimo. Si estás derribado, puede ser que estés derribado, pero acuérdate, no estás destruido. ¿Quién quiere destruirte? El diablo quiere destruirte, porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Y Pablo tuvo tribulaciones, apremios, persecuciones, pruebas mucho más fuertes de lo que podamos haber pasado nosotros. Fue derribado muchas veces, pero nunca fue destruido. Te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que te ha derribado? ¿La economía, quizás? ¿Eso te derribó? ¿La situación laboral? ¿Quizás eso te derribó? Dios tiene salida para eso. Quizás lo que te frenó, te derribó, fueron los malos tratos de tu cónyuge, de tu esposo o de tu esposa, las incomprensiones familiares de tus hijos. Dios tiene salida, hermanos. Quizás alguna enfermedad te derribó, te postró y te derribó. Quizás alguna prueba difícil puede haberte derribado. Pero Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para fortalecerte y para que puedas continuar. No está todo perdido, hermanos. Podemos haber sido derribados por diversas pruebas que pasamos, pero Dios nos puede levantar. Juan 16, versículo 33. Hay una verdad y una advertencia, ¿no? Acá el apóstol Juan dice, ¿no? Jesús dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo puede ser que tengan aflicción. ¿Ah? Está en afirmativo y está asegurando, van a tener, ¿no? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces la solución, hermanos, cuando enfrentamos estas cosas, no es deprimirse. La solución no es suicidarse. Por favor, ni lo pienses.
No vaya a ser, no soy importante, nadie me quiere, todo me va mal, soy un inútil, no tengo suerte en la vida, soy un cero a la izquierda. No, no. Tenemos que tomar autoridad y fortalecernos en el Espíritu Santo. Hay que fortalecer nuestra voluntad para no dejar que se instalen en nuestra mente esos pensamientos mentirosos que no vienen de Dios, que vienen del enemigo. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo lo que está expresando es que tenemos que tomar nosotros autoridad. Tenemos que tomar cada pensamiento, tenemos que mandar, tenemos que ordenar, tenemos que filtrar, tenemos que desechar, tenemos que los pensamientos obedezcan a Cristo. Tenemos que ser así, hay que ejercer voluntad para ello. Tenemos que rechazar esos malos pensamientos. Hermano, no dejes que tu mente sea un aeropuerto donde cualquier avión puede aterrizar. Tienes que ser como la sala de control de un aeropuerto que da autorización al pensamiento a qué avión se puede aterrizar y qué avión no puede aterrizar. No sea un aeropuerto tu mente, que todo tipo de pensamientos son bienvenidos. No, los tienes que discernir. Esto es de Dios, esto que estoy pensando es de Dios. Dios pensaría así, Dios diría esto, y tengo que tomar autoridad sobre mi forma de pensar. No debe ser mi mente una mente ociosa, una mente perezosa, que todos los pensamientos que vienen los acepto y los acepto. No, por eso tenemos que tener el discernimiento para decir esto es de Dios y esto no es de Dios. Porque la mentira que se deposita, que aterriza en tu mente, te va a hacer prisionero de la mentira. Las primeras cosas, las primeras palabras, son palabras que nos quieren aprisionar. Por ejemplo, cuando decimos derribados pero no destruidos, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con el no destruido o con el derribado? Tener cuidado. Hay que tener cuidado. No estoy destruido. Pero el enemigo sí nos quiere hacer pensar eso. Porque el enemigo trabaja en nuestra mente y trabaja con la mentira. Cuidado con los pensamientos que están en nuestra mente. Lo primero que tienes que hacer es que no todo lo que tú piensas viene de ti. Eso tienes que tener esa certeza. No todos los pensamientos que vienen a tu mente son de ti. ¿Qué hago con un pensamiento mentiroso? ¿Quién dijo la verdad? ¿Quién dijo la verdad? Es la palabra. Confrontarla con la verdad de Dios. Porque dice, conoceréis la verdad, y la verdad con la mentira desaparece. Ahí va otro consejo. Si no conozco la palabra de Dios, soy fácilmente engañado. Conoceréis la verdad. La verdad es la verdad de Dios. Yo tengo que conocer la palabra para no ser engañado. Hay una palabra que dice, erráis por no conocer las Escrituras. O sea, te equivocas porque no conoces la palabra de Dios. Eres engañado porque no conoces la palabra de Dios. Tenemos que conocer la verdad de Dios, hermanos, para vivir libres, para no vivir atados, sino vivir en libertad.
porque eso es lo que Dios quiere. Si lo que pensamos es mentira, nos va a atar, nos va a esclavizar, nos va a anular, nos va a detener en nuestro caminar. Con este salmo termino, Salmo 40, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es cuando uno se resbala, ¿no es cierto? No puede salir porque quiere salir y te resbalas. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Quién te saca del pozo de desesperación? El Señor. Y Él es fiel. Él es fiel. Así que, hermanos, esa palabrita pero es muy importante. Indica un cambio de perspectiva sobre las cosas que te van pasando. Espero que no nos olvidemos, porque cada vez que enfrentemos nos acordemos: sí, estoy pasando por esto, pero no estoy destruido, no estoy angustiado, no soy desesperado, ¿no? Puedo estar pasando por estas cosas, pero Dios me dice esto, su palabra dice esto para cada situación. La palabra de Dios tiene una verdad que necesito conocer. Así que, hermanos, vamos a orar.